Good morning, student. How are you today? ¿Cómo han estado? Espero que bien. Es un gusto reencontrarnos una vez más. El día de hoy, en nuestro curso de geometría, veremos los polígonos y sus propiedades. Un polígono es una figura cerrada que está formada por unas líneas poligonales, es decir, que forman ángulos, de modo que no existen dos lados que se corten, ¿no? En un polígono se distinguen los siguientes elementos: los vértices. Acá tenemos los vértices, que son puntos de encuentro, ¿no? Los vértices. Los lados, que son segmentos. Estos son los lados y que se unen en los vértices. La medida de los ángulos internos o interiores, I1, I2, I3, I4, I5, I6. Y la medida de los ángulos externos o exteriores, ¿no? E1, E2, E3, E4, E5, E6, ¿no? Y las diagonales de este punto F, por ejemplo, puede partir una diagonal hacia otro vértice, hacia otro vértice, hacia otro vértice. Del punto E también, ¿no? Salen diferentes diagonales. Clasificación. Vamos a ver a continuación una clasificación por el número de lados. Cuando tiene 3 lados, estamos ante un triángulo. 4 lados es un cuadrilátero. Cuidado, aquí hay diferentes tipos de cuadriláteros, ¿no? Cuadrados, rectángulos, rombos. En general, un polígono que tiene 4 lados es un cuadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, hectágono. De 8 lados, octógono. 9 lados, nonágono. De 10 lados, decágono. De 11 lados, endecágono. De 12 lados, dodecágono. De 15 lados, pentadecágono, ¿no? Miren que 10 es decágono y 15, penta es 5, penta 5, pentadecágono 5, 10, 15 lados. Y el icoságono, que tiene 20 lados. Los demás polígonos no tienen nombre especial y se designa por el número de lados que tiene. Por ejemplo, polígono de 13 lados, polígonos de 21 lados, polígonos de 18 lados, y etcétera, ¿no? Por la congruencia de sus lados o ángulos. Un polígono puede ser equilátero, significa que todos sus lados son iguales. Acá tenemos un pentágono equilátero y ya conocen ustedes las marquitas que se usan. Aquí vamos a ver un polígono equiángulo. O sea, los ángulos son iguales. X es igual, ¿no? X lados igual lado, X ángulo igual ángulo. Entonces todos sus ángulos son iguales, ¿no? Por ejemplo, tenemos un hexágono equiángulo. Los ángulos son iguales, pero eso no significa que los lados sean iguales. Y aquí tenemos un polígono regular, que es lo que más vamos a estudiar. Es equilátero, lados iguales, y equiángulo a la vez. Por ejemplo, un hexágono regular. Por su convexidad. Un polígono puede ser convexo, que es lo tradicional, lo que nosotros estamos acostumbrados con las figuras, ¿no? Sus ángulos miden menos de 180 grados, o sea, no hay ningún ángulo plano, ¿no? No hay ningún ángulo plano. Entonces, aquí tenemos un triángulo, ¿no? Que es un polígono convexo. El menor polígono que existe, dicho sea de paso, es el triángulo. Ahora vamos a ver aquí un polígono no convexo. Polígono no convexo, ¿no? O también llamado cóncavo, es porque aparentemente aquí hay una cavidad, ¿no? Se parece a un triángulo, ¿no? Muy similar a un triángulo, pero no es un triángulo, ¿no? Es más bien un cuadrilátero.
Es un polígono que al prolongar cualquiera de los lados queda dividido en dos partes, ¿no? A ver, este es el polígono, ¿no? Este es el polígono de 4 lados. Estoy prolongando uno y entonces quedaría así, ¿no? En dos partes, en dos zonas, ¿no? Y si hubiese prolongado el de acá, también hubiese quedado, ¿no? En dos partes. Este es un polígono que también tiene ciertas propiedades, ¿no? Y tiene un ángulo que mide entre 180 y 360. Es este de acá, miren. Hasta acá sería 180, pero sigue todavía, ¿ven? Sigue todavía, ¿no? Acá está el ángulo. Es el polígono no convexo. Ahora vamos a ver algunas propiedades fundamentales. Con estas propiedades podemos resolver muchos de estos ejercicios que se presentan en geometría. Veamos la primera. Antes de empezar con las propiedades, una pequeña observación. Aparecerá siempre una letra N, ¿no? ¿Y N qué representa? N es el número de lados, pero el número de lados es igual al número de vértices. Y el número de vértices es igual al número de ángulos internos. Entonces, si alguna vez le piden el número de lados, ese es n, ¿no? Y que será igual al número de vértices. Entonces, si una figura tiene 6 vértices, tendrá 6 lados y tendrá 6 ángulos internos. Primera propiedad. La suma de las medidas de los ángulos internos, ¿no?, es igual a 180 grados por n menos 2. N es el número de lados, ¿no? Asumimos que es el número de lados. Y de aquí podemos deducir de que la menor figura que existe es un triángulo. Entonces, la suma de los ángulos internos de un triángulo, 3 menos 2, 1. 180 grados por 1, 180 grados, ¿no? Entonces sería la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Y no puede haber una figura, un polígono de dos lados. ¿Por qué? 2 menos 2, 0. 180 grados por 0, 0. La suma de los ángulos internos sería 0. No existe. Entonces, con la fórmula también se está reiterando que la menor figura que existe, el menor polígono que existe, es el de 3 lados, o sea, el triángulo. En la fórmula 2, la medida de un ángulo interno de un polígono regular, ¿no?, o de un equiángulo. Miren, aquí está la fórmula de la suma de todos, ¿no?, de todos los ángulos. Al dividirlo entre el número de ángulos, obtengo la medida de un solo ángulo. Entonces, acá está la suma de todos dividido entre la cantidad de ángulos y voy a obtener el valor de un solo ángulo interno. 180 por n menos 2 entre n. En la fórmula 3 tenemos la suma de las medidas de los ángulos externos. Eso es una constante, 360 grados. Entonces, la suma de todos los ángulos externos, 360 grados. Y aquí, en la fórmula 4, nos piden un ángulo externo. Como tenemos la suma de todos, lo divido entre cuántos ángulos son. ¿Cuántos ángulos hay? Y simplemente obtengo uno de los ángulos externos, ¿no? Esta fórmula también para todos los polígonos regulares, ¿no?, o equiángulos. ¿Ven? Acá está la suma de todos los externos, lo divido entre la cantidad de ángulos externos que hay y obtendré uno de ellos. Vamos a ver ahora el número total de diagonales. Esta fórmula viene bastante en los problemas porque causa a veces un poco de confusión entre los alumnos, ¿no? Así que es muy importante memorizarla. El número de diagonales va a ser igual a n por n menos 3 sobre 2, ¿no? N por n menos 3 sobre 2. Si es 5, hablamos por ejemplo de 5 lados, ¿no?, o de 5 vértices. Entonces 5, y acá 5 menos 3, 2, entre 2 nada, 5. El número de diagonales sería 5. Vamos a ver acá unos ejemplos. A ver, 1. Calcula la suma de las medidas de los ángulos internos de un dodecágono. Entonces, vamos a la solución. Dodecágono. Lo primero que pensamos es cuántos lados tiene un dodecágono. 12.
El número de lados es 12. Me piden la suma de las medidas de los ángulos internos, la suma, o sea, el total. Entonces la suma será 180 por n menos 2. ¿No? Como n es 12, ¿no? 12, entonces será 180, 12 menos 2, 10, 180 por 10, 1800 grados. Esa será la suma de la medida de los ángulos internos de un dodecágono. 2. Hay el número total de diagonales de un hexágono. Vamos a ver. Hexágono, 6 lados. Hexágono 6. Entonces el número de diagonales, esto es lo que les digo, a veces cuidado con la formulita, n por n menos 3 sobre 2. Como es un hexágono, será 6. 6 por 6 menos 3, 3. 6 por 3, 18. Entre 2, 9. El número total de diagonales sería 9 de un hexágono. Este problema 3 tiene cierto grado de dificultad. Dice, hay el número total de diagonales de un polígono cuyos ángulos internos suman 1080 grados. Hay el número total de diagonales de un polígono cuyos ángulos internos suman 1080 grados. Bueno, no tengo ninguna fórmula que relacione el número de diagonales con la suma de ángulos internos, ¿no? La fórmula del número de diagonales es n por n menos 3 sobre 2, donde n es el número de lados. Pero, ¿cómo puedo hallar si no tengo el número de lados? Pero sí tengo la suma de los ángulos internos. Y la suma de los ángulos internos es 180 grados por n menos 2. De esta fórmula voy a obtener el número de lados y con el número de lados puedo obtener el número de diagonales. A ver, vayamos a operar. La suma de los ángulos internos, 1080 grados. Entonces 1080 grados es igual a 180 grados por n menos 2. Entonces en estos momentos pasa a dividir 180, ¿no? Sería 1080 entre 180 igual a n menos 2. 1080 entre 180 es 6. N menos 2 igual a 6. Pasa sumando n, 6 más 2, n, 8. Entonces, dicho sea de paso, estamos ante un octógono. No me han pedido, pero ya sé que es un octógono. Pero ahora sí puedo hallar el número de diagonales. El número de diagonales será a 8 por 8 menos 3 sobre 2. 8 por 5 sobre 2, ¿no? Entonces será 40 entre 2, 20. El número de diagonales es 20. Y ahora sí, para que no se aburran, para que se entretengan, ¿no? Su práctica domiciliaria. 1. Hallar el número total de diagonales que se pueden trazar en un polígono de 20 lados, ¿no? Y aplican su fórmula y listo. Calcular la suma de medidas de los ángulos internos de un nonágono. No se olviden, nonágono, 9. Hallar el número de diagonales de un icoságono. Y un icoságono, 20. Muy bien. Y aquí, esta ya, la yapa. Calcula la suma de los ángulos internos de un polígono de 72 lados. Ya es para que, ¿no?, ahí estén resolviendo un poquito en casa. Bien. Queridos alumnos, espero que les haya gustado el tema, la clase de hoy. Me despido de ustedes deseándoles un buen día. Goodbye.